que pasó ayer, el día de ayer. Las damas tuvieron reunión y me alegra mucho que se hayan reunido, me alegra mucho de que hayan sido bendecidas con la palabra que fue dado por la hermana Jenny. Y mis amados hermanos, nosotros no pudimos venir por algunas circunstancias el día de ayer, pero el próximo sábado va a ser de varones. Amén. Seguimos nosotros viendo doctrina fundamental de la iglesia. Así que varones, hermanos, les recuerdo que que el sábado a las 7 de la noche estaremos reuniéndonos como hace 15 días, bueno, la semana pasada, para glorificar el nombre del Señor. Amén. Este sábado a las 7, hermanos, los esperamos todos. Saque su tiempo, esfuércese. Y hermana, si su esposo está en la casa, dile: mi amor, a las 5 la vas a avisar, báñate porque a las 7 tienes reunión en la iglesia. Apoye a su esposo, anime a su esposo, y de igual forma, hermano, anime y apoye a su esposa. Tráigala a las reuniones, exhórtala. Con decir exhórtala no es que la regañes, sino que la animes, la consueles. Amén. El martes tendremos, como es de costumbre, nuestros estudios por Zoom. El jueves nuestro culto, como es de costumbre, a las 7 de la noche. Y el domingo, este domingo empieza nuestro culto de membresía. Daremos comienzo a la 1 de lo que viene siendo de la tarde. Después del culto se va a dar un receso para que los hermanos que quieran comer pueden hacerlo, porque empezamos de la 1, aproximadamente llevan de 1 hora a 1 hora y media. Entonces los que quieran, mis amados, formar parte de la iglesia, o los que quieran conocer nuestras doctrinas y que no están muy seguros si pertenecer a nuestra iglesia, este curso les va a servir demasiado para que ustedes entiendan lo que creemos, lo que conforma nuestra casa, nuestras doctrinas. Y si todo está correctamente, hermanos, conforme al testimonio y todo, podemos recibirlos como miembros de la iglesia de Caminando por Fe Mérida. Vamos a entregar un material que va a tener un costo aproximadamente de 30 pesos aproximadamente. Así que los que vayan a estar tomando las clases el próximo domingo, por favor, hermanos, esta semana mándenme mensaje, o ahora mismo termine, si es posible, ahora puede acercarse a mí, yo le apunto rapidito su nombre, si usted piensa tomar el culto de membresía, para que yo pueda darle material el domingo cuando nosotros vengamos a nuestro primer culto. Amén. Entonces, ese es el aviso. Entonces, o mándame mensaje, WhatsApp, si ve que no tiene tiempo, mándame un WhatsApp: pastor, mira, yo quiero tomarlo, este es mi nombre, y el domingo ahí estaré en el culto de membresía. Eso es todo, mis amados, no tengo nada más que avisarles. Así que pasamos a la palabra del Señor. Nos vamos en Juan capítulo 14, versículo 15 al versículo 31. Amén. Juan capítulo 14, versículo 15 al versículo 31. Vamos a leer lo que dice las Escrituras, hermano. Dice la palabra del Señor: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que
que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oísteis que os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y os he dicho ahora antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Oremos al Señor. Padre, Señor, te pedimos que puedas bendecirnos con tu palabra en esta mañana. Estamos, Señor, delante de preciosas verdades, verdades verdaderas, verdades reales para nosotros, y que aún hoy en día, Señor, tienen vigencia para nosotros. Estas palabras no solamente se lo dijiste a tus discípulos, sino a todos aquellos que iban a creer en ti. Así que estas promesas también es para nosotros, para cada uno de los que estamos aquí. Y te rogamos que con el Espíritu Santo nos hagas entender cada palabra y poder, Señor, descansar en tus benditas promesas. Te rogamos que abras nuestro entendimiento porque necesitamos consuelo, Padre. Necesitamos ayuda, necesitamos, Señor, alguien mucho más poderoso que nosotros para salvarnos, para guiarnos, para consolarnos, para ayudarnos. Te lo rogamos, danos entendimiento y que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones. En el nombre de Jesús, esto te pedimos. Amén. Los versículos anteriores hemos estado hablando, hermanos, acerca de que Jesús está en el aposento alto. Han estado en la Santa Cena, amén, y Judas había salido para traicionar a Jesús, para llevar a cabo su traición. Él fue en busca de los soldados para poder ir a apresar a Jesús en Getsemaní, porque Judas sabe que Jesús se reúne allí, va constantemente a orar en ese lugar. Por lo que cuando Judas se va, mis amados hermanos, Jesús se dirige a sus 11 discípulos y les comienza a dar una serie de consuelos, de promesas, de advertencias que ellos necesitaban oír en ese momento, porque en unas pocas horas Jesús iba a ser apresado, iba a ser crucificado. Ellos iban a necesitar de toda palabra de consuelo, iban a necesitar de toda la dirección del Señor. Y el Señor, aunque Él se estaba acercando su hora para morir en la cruz, Él iba a cargar nuestros pecados, Él iba a aplacar la ira de Dios, pero Él no se preocupa por sí mismo, sino que se preocupa por sus discípulos. Dice la palabra que Jesús estaba turbado, tenía una agitación espiritual y mental, porque que el Señor cargara con el pecado de todos nosotros y teniendo una separación con el Padre en la cruz no era algo que haya experimentado antes el Señor. Por lo tanto, Él estaba agitado mentalmente, espiritualmente, pero también los discípulos lo estaban, porque ellos habían dado su vida para seguir a Jesús. Durante 3 años ellos abandonaron sus trabajos, abandonaron sus familias, en un sentido, para seguir completamente a Jesús, entregarle a Él, porque ellos creían que realmente era el Mesías. Pero ahora Jesús les dice: mira, yo me tengo que ir, los tengo que dejar. Y ellos también se turbaron, también se agitaron espiritualmente y mentalmente cuando escucharon de la boca de Jesús que Él iba a ser entregado a muerte. Así que Jesús, hermanos, los siguientes capítulos que vamos a leer de Juan, nos va a hablar acerca de las advertencias, de las promesas, de las palabras de consuelo que Él da a sus discípulos. Pero estas palabras también es útil para nosotros, se aplica también para nosotros. Cada palabra que nosotros vemos en las Escrituras es útil, hermanos, para cada uno de nosotros. Y Jesús comienza
en el versículo 15 diciéndole a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Jesús les dice a sus discípulos: si ustedes me aman, de hecho en el griego es un continuo amor, si ustedes continúan amándome, guarden mis mandamientos. Jesús está diciendo: esta es la señal de que ustedes me aman, que guarden mis mandamientos, que pongan por obra mis palabras. De hecho, podemos ver algo semejante o similar en 1 de Juan capítulo 2 versículo 3. Dice: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ok, si alguno de nosotros, hermanos, decimos amar a Dios, debemos demostrar ese amor guardando sus mandamientos. Pero si hay alguien entre nosotros que confiesa con su boca que ama al Señor, pero al mismo tiempo lo niega con su vida, tal persona, dice Juan, miente. Realmente, aunque diga conocer a Dios, no conoce a Dios. Realmente, aunque diga amar a Dios, no ama a Dios, porque todo lo que pudiese salir de su boca diciendo de que ama al Señor, de que es fiel, de que es un hermano modelo, hermanos, no tiene valor, es sin valor. Nosotros podemos decir palabras bonitas, podemos describir lo que sentimos por Jesús, podemos hablar de cuán agradecido estamos por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, pero si nuestras palabras no van más allá, en pocas palabras, si nuestras palabras no se convierten en hechos, no se demuestra guardando sus mandamientos, el amor que nosotros decimos tener a Jesús es falso, no es real, es mentira. Podemos decir que amamos a Jesús, todos dicen que aman a Jesús, pero mientras no obedezcamos su palabra, nuestras frases y nuestras palabras solamente serán frases y palabras, porque eso no demuestran nuestro amor verdadero a Jesús, no lo demuestran. La pregunta es: ¿quién de nosotros ama a Dios? Bien, que guarde sus mandamientos, porque eso es lo que el Señor está pidiendo. Si ustedes continúan amándome, guarden mis mandamientos, póngalo por obra. Hermanos, el mal que hay en la iglesia de hoy es que sabemos mucho, pero hacemos poco. ¿Cuánto conocimiento tenemos? ¿Cuánta palabra tenemos? Pero hermanos, ¿cuán poco lo llevamos a la práctica? La palabra dice: no mentirás, pero mentimos. La palabra dice: no codiciarás, y codiciamos. Y hermanos, la palabra dice una y otra vez cómo debemos guardar los mandamientos de Dios, y una y otra vez, muchas veces, hermanos, no lo hacemos. Pero si alguien ama a Dios, no de palabra, sino de hecho, realmente lo ama, lo demostrará con su vida. No significa de que no tenga errores, de que no peque, no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que si tú ves su vida, hay algo en él diferente comparado con los del mundo. Su motivación es diferente, porque todo lo que hace no lo hace para él, lo hace para la gloria de Dios. Y eso hace bien a su prójimo, porque ama a Dios y eso lo lleva a amar a su prójimo.
El jueves pasado Santiago nos enseñó, hermanos, que el código del amor son las leyes de Dios. Los 10 mandamientos se resumen en 2. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En todo esto se cumple la ley y los profetas. Así que si nosotros amamos a Dios, se demostrará guardando sus mandamientos. Y el Señor les dice que les promete, mis amados hermanos, otro consolador, que él iba, si ellos lo amaban y lo demostraban guardando sus mandamientos, él iba a rogarle al Padre para que les dé otro consolador para que esté con ellos. Cuando Jesús dice otro consolador, es porque él también era un consolador para ellos. Jesús, mientras estaba con ellos, él fue su consolador de los discípulos. Ahí estaba, nunca les faltó nada a los discípulos, no les faltó comida. Él fue su provisión para ellos. En momentos difíciles el Señor los redarguía, el Señor los amonestaba, el Señor los guiaba, pero Él se estaba yendo y por eso dice: rogaré al Padre para que os envíe otro consolador. Y Jesús está hablando, hermanos, de el Espíritu Santo, que la palabra en griego aquí es parakletes, lo cual podría significar, hermanos, alguien que camina al lado de otra persona para animarla. Jesús está diciendo: mira, yo me voy, pero yo rogaré al Padre, yo enviaré otro consolador para que también esté caminando a su lado, para animarlos, guiarlos, exhortarlos. Ellos nunca iban a estar solos, sino que a pesar de que iban a separarse físicamente de su maestro, el Espíritu Santo estaría con ellos. Y aquí Jesús, es interesante que al Espíritu Santo lo llama el Espíritu de verdad, porque Él hace un énfasis para separarlo del espíritu de error que opera en este mundo. El Espíritu Santo vendría para morar en ellos, y no solamente para visitarlos de vez en cuando, no simplemente para reposar sobre ellos, sino para hacer su morada en ellos. El Espíritu Santo, siendo Dios mismo, iba a morar en ellos para guiarlos, animarlos, fortalecerlos y, más importante aún, recordarles todas las palabras que Jesús les había dicho. Y es lo que hace el Espíritu Santo, es lo que pasa en nuestros días hoy. El Espíritu Santo sigue obrando en nuestros días y ha hecho morada en cada persona que ha profesado fe en Jesús. ¿Tú crees en Jesús? Bien, el Espíritu Santo mora en ti, porque fue el Espíritu que nos capacitó, hermanos, que nos llamó y que nos capacitó para creer en el nombre de Jesús. Porque Él es el que nos guía a toda la verdad por medio de las Escrituras. Es el que nos da el poder para vivir conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. No podemos guardar los mandamientos de Dios. Si no tenemos el Espíritu Santo, hermanos, somos inútiles referente a las cosas espirituales. Es el Espíritu, hermanos, que nos guía toda la verdad. Es el Espíritu, hermanos, que nos enseña, nos recuerda las palabras de Jesús. Es el Espíritu Santo, hermanos, que nos guía, nos exhorta, nos anima. Nadie de aquí sería salvo sin el Espíritu Santo. Si alguien de aquí no tiene al Espíritu Santo, no es salvo. Porque la garantía de nuestra salvación es el Espíritu Santo. Dios se la da a cada persona como una garantía de su final salvación, el Espíritu Santo. Pero si alguien no lo tiene, si alguien no tiene el Espíritu Santo, no puede ser salvo. Es el Espíritu que nos lleva a Cristo para ser perdonados. En cada paso que hemos dado en relación a nuestra fe, el Espíritu Santo ha estado presente desde el principio. Pero el mundo no puede recibir a este Consolador.
El mundo incrédulo no puede recibir a este ayudador porque no lo pueden ver. De la misma forma que rechazaron a Jesús, como Juan nos enseña, que la luz vino al mundo y amaron más las tinieblas que la luz, así ha sucedido exactamente con el Espíritu Santo. El mundo no lo puede ver, no lo puede conocer. Pero aquellos que creen en Jesús, que aman a Jesús y que lo demuestran con su vida, tienen el Espíritu Santo. Versículo 18 al 20. No os dejaré huérfanos, dice Jesús, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Los discípulos fueron escogidos por Dios el Padre y llamados para creer en Jesús. Ellos no eran huérfanos y nunca más estarían solos. Así como un padre moribundo preocupado por sus hijos, hermanos, Jesús prometió a los discípulos que Él no los dejaría huérfanos. Jesús les promete que Él no los abandonaría, sino que iba a regresar con ellos. El mundo no lo iba a volver a ver, los judíos no lo iban a volver a ver, porque no creyeron en Él, porque no recibieron su palabra, porque no creyeron en sus mandamientos, en la revelación que Él habló, no creyeron en Él, y el mundo, los judíos, no lo iban a ver de nuevo. Pero Él se iba a aparecer a sus discípulos después de la resurrección para asegurarles que Él estaba vivo. Es por eso que Jesús les dice esta verdad muy impresionante: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesús iba a ir a la crucifixión, e iba a ir a la muerte, iba a sufrir por la culpa de nuestros pecados, pero Él iba a resucitar y se iba a levantar de la tumba, porque ni el pecado ni la muerte lo pueden retener, lo pudieron retener, y de la misma forma que Él se ha levantado, tampoco el pecado y la muerte tendrá poder sobre nosotros. La vida de Jesús, hermanos, cuenta mucho para nuestra vida, así como su muerte fue contada como si hubiese sido nuestra muerte. Es por el Espíritu de Jesús que ahora nosotros podemos creer y tenemos vida. Ellos iban a ver a Jesús y eso iba a ser una evidencia visible de que también, si Jesús resucitó, ellos también iban a resucitar un día. Era una promesa para ellos. Por eso Jesús da la promesa de que lo iban a volver a ver. Si Jesús se levantó, ellos como discípulos, como seguidores de Él, si son fieles, también se levantarán como Él se levantó. Eso les animó el corazón, les devolvió el ánimo para continuar con su ministerio. Así que, mis amados hermanos, junto con los discípulos, Jesús, dice la palabra, que mora en el Padre, y nosotros moramos en Jesús y Jesús mora en nosotros. Así que no solo mora el Espíritu, sino que el Hijo mismo también mora en nosotros. Aquí Jesús, hermanos, está haciendo énfasis en la unidad que existe entre Él y el Padre, así con el Espíritu Santo. Porque, hermanos, nuestro Dios es un Dios trino. La salvación depende de un Dios trino. Y Jesús se pone igual en divinidad junto al Padre y el Espíritu Santo. El Padre escogió, el Hijo, hermanos, nos redimió, y el Espíritu Santo nos aplica esa obra de Cristo en nosotros, nos regenera, nos santifica. Así que
estamos unidos, si creemos con el Dios Trino. Otra vez, hermanos, Jesús vuelve a hacer énfasis en que la obediencia a sus mandamientos y el amor por Él van juntos. Así como, hermanos, el respirar y la vida, así como el fuego y el calor. Cuando alguien ama a Jesús, obedece sus mandamientos. Cuando amamos a Jesús, sabemos también que Él y el Padre nos aman. Esa es la promesa. Jesús nos prometió esto. Y en su resurrección, hermanos, Jesús se revela para sellar esta promesa a sus discípulos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Solo aquellos que obedecen, hermanos, sus mandamientos pueden entrar a la unión en Cristo, nadie más. Pero hay que enfatizar que la causa de nuestra salvación no es en sí las obras, porque la Escritura nos deja muy en claro que por las obras de la ley ningún hombre será justificado delante de él. Si nosotros hemos de entrar al cielo, si nosotros hemos de estar delante del Padre, si nosotros hemos de recibir la corona de vida, si nosotros hemos de oír esa palabra: bien hecho, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si hemos de escuchar eso, no va a ser bajo la base de nuestras obras o de lo que hicimos por Dios, sino solamente, hermanos, por gracia, por medio de la fe. Nuestra salvación es el resultado de la justificación, de la perfecta justicia que Cristo logró por nosotros con su vida terrenal y con su muerte en la cruz. Así como la canción de glorioso intercambio: Él murió por nosotros, el justo por los pecadores, para que nosotros podamos vivir su vida y Él morir por nuestros pecados. Así que su justicia se nos es imputada y nuestros pecados le es imputado al creer en su nombre. Pero es el Espíritu Santo la marca de quien realmente aman con sinceridad a Jesucristo. Es el Espíritu Santo. El amor obediente que se manifiesta en nuestras vidas es obra del Espíritu Santo en el corazón de los redimidos. Pero solamente el que a Cristo ama será amado por el Padre. Judas, no estamos hablando del Iscariote porque él no estaba. Él entendió que Jesús estaba hablando de regresar físicamente a establecer un reino terrenal. Él no entendió lo que Jesús estaba diciendo, sino que lo entendió de otra forma. No podía entender, si este era el caso, cómo Jesús se manifestaría a los discípulos y no al mundo entero, porque al final de todo, Jesús era el Salvador del mundo, ¿no es así? El heredero legal de la tierra, Rey de reyes y Señor de señores. Las buenas noticias del perdón y la salvación que Él traía debía proclamarse a todo el mundo. Entonces pregunta Judas: ¿cómo Jesús no se iba a dar a conocer a todo el mundo? ¿Cómo eso puede ser posible? Y Jesús, hermanos, le explica que Él no se rebelaría a quienes se niegan a aceptarlo y obedecerlo, porque el que me ama, mi palabra guardará. Y no solamente Él ama a quien le ama, el Padre también le amará. Y no solo eso,
sino que así como el Padre, así como el Hijo vendrán a Él y harán morada en Él. La palabra nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Tú qué entiendes que nosotros somos templo del Espíritu Santo? ¿No es que el Señor habite en nosotros y more en nosotros? El mundo no conoce a Jesús porque han rechazado a Jesús. Los fariseos no pudieron conocer a Jesús porque rechazaron la palabra de Jesús, y eso llevó a que ellos no lo conocieran. Pero Jesús se revela, se manifiesta a aquellos que creen en Él y lo aman. En Juan capítulo 6 al capítulo 7, Jesús alimenta, 5, 6, 7, Jesús alimenta a más de 5,000 personas después de un sermón. Pero Él manda a sus discípulos primero y se queda a despedir la gente. Pero Él no manda a toda la gente que se reunió cuando Él hizo los milagros al multiplicar los peces y los panes. No manda a la gente junto con los discípulos. Él manda específicamente a ese grupito que siempre ha estado con Él. Y Él se quiere despedir la gente. ¿Sabes por qué no? ¿Sabes por qué Jesús hizo eso? Porque Él tiene un trato diferente con aquellos que realmente creen en Él. Porque la mayoría de esa gente que se había agrupado era gente, hermanos, que buscaba milagros, que buscaba manifestaciones de poder. Que por eso Jesús le decía: muéstranos señal, muéstranos algún milagro. Buscaban las bendiciones de Jesús y no a Jesús mismo. Por eso Jesús no se les reveló como a su grupo que realmente estaban con Él por ser el Hijo de Dios, no por lo que podía darles. Por eso los envía por delante y, hermanos, les da un nuevo conocimiento. Se les revela de manera especial. Es la misma forma en la que el Señor trata también con el mundo hoy. Para los hijos de Dios tienen una revelación especial. Tienen la palabra, tienen el Espíritu que los guía a toda la verdad. No así el mundo, que está bajo el espíritu del error, porque no tienen amor por Cristo. No tienen amor por la verdad. Versículo 25 al 26. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Una de las cosas que la palabra nos enseña es que Jesús es la fuente de la verdad. Y para los discípulos Jesús fue la fuente de la verdad durante todo su ministerio terrenal. Pero más sin embargo Jesús no iba a dejar a sus discípulos sin consuelo, sin una fuente de consuelo, tampoco sin la verdad. Por eso Jesús enviaría el Espíritu de verdad para guiarlos e enseñarlos. Hermanos, sin el Espíritu Santo no solamente no somos salvos, sino que sin el Espíritu Santo no hay forma de conocer la verdad de Dios. No hay forma. ¿No nos deja claro esto Pablo? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿No es así? El mundo no puede entender nuestra fe. Los griegos no pudieron entender nuestra fe. Buscaban conocimiento. Ellos decían: si existe un Dios, Él no vendría a morir por nosotros. ¿Por qué un Dios omnipotente que está en un estado perfecto, en gozo perfecto, abandonaría el cielo para venir a hacerse hombre, para ser traicionado por su propio pueblo y ser crucificado? No, si existe un Dios, Él jamás vendría a la tierra a morir. Para ellos la cruz era una locura. Para ellos la cruz era símbolo de estupidez. Pero para nosotros que tenemos el Espíritu Santo, la cruz es poder de Dios
para nuestra salvación. No es una locura, es la manifestación más grande del amor. Que Dios, sin la necesidad de hacerse hombre, se hizo hombre. Se humilló, esa humillación de tomar forma de hombre para morir por nosotros en la cruz. ¿Qué necesidad tenía Dios de venir a morir en la cruz? Bastaba simplemente con juzgar al hombre como juzgó a Satanás y listo, ¿no? Cuando los ángeles cayeron, hermanos, Cristo no vino a redimirlos. Bien pudo haber hecho lo mismo con nosotros, porque ¿cuál es la diferencia entre nosotros y Satanás? Ninguna, ambos hemos pecado. Ambos hemos pecado. Y ahí está la manifestación de su verdadero y poderoso amor, que sin merecerlo, sin ni siquiera pedirlo, Él viene a morir por nosotros. El mundo no lo entiende, el mundo no lo comprende, pero el Señor nos ha dado del Espíritu de verdad para seguir aprendiendo, hermanos, para conocer la verdad. Solo es a través de Él que viene el conocimiento de la verdad. El hombre sigue aprendiendo. El hombre natural sigue creciendo en conocimiento, pero jamás llegará a la verdad por su propia fuerza. Si nosotros vamos a la Escritura, los discípulos amaban al Señor, claro que sí, pero ni siquiera ellos entendían las palabras que Jesús estaba diciendo aquí. Antes de Pentecostés les parecía difícil entender lo que Jesús les había enseñado. Solo después de la resurrección de Jesús, hermanos, ellos entendieron las enseñanzas de Jesús. Ellos no entendieron la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén hasta que vieron a Jesús resucitado. Y es debido a la torpeza de ellos, a la falta de entendimiento, que Jesús les dice en el versículo 16, capítulo 16, versículo 12: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la podéis sobrellevar. Ellos necesitaban ser instruidos, necesitaban ser guiados. Es por eso que Jesús les prometió el Espíritu Santo. Hermanos, a quien el Padre enviaría en su nombre. Él les iba a enseñar todas las cosas y les iba a recordar todo lo que Él había dicho. Tal como Jesús vino en nombre del Padre, el Espíritu Santo también viene en el nombre de Jesús. Pero viene en calidad de otro consolador como Jesús. El Espíritu siempre va a obrar, va a actuar en total y perfecta armonía con los deseos, con los propósitos y la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no va a contradecir la palabra. El Espíritu Santo no va a traer nuevas revelaciones. El Espíritu Santo, su trabajo, lo que vino a hacer es regresarnos a lo que Jesús había dicho. El Espíritu Santo, hermanos, no trae nuevas revelaciones, porque todo lo que necesitamos está en la palabra. Por eso Jesús dice: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El propósito del Espíritu Santo en el plan eterno de Dios es dar testimonio de Cristo. El Espíritu Santo nunca llama su atención a sí mismo. Sí, el Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo no toma el primer lugar, sino que Él es como alguien detrás del escenario, donde Él enfoca las luces sobre alguien que está sobre la plataforma. ¿Sabes quién es ese que está en la plataforma? Cristo, nuestro Señor. El trabajo del Espíritu Santo no es tomar el lugar de Jesús como para que lo vean, sino que Él está tras del telón, haciendo que todos vean a Jesús para el perdón de sus pecados. El Espíritu Santo no viene a hablar de sí mismo,
viene a hablar y a recordar todo lo que Jesús ya ha dicho. Pero ¿qué han hecho con el Espíritu Santo de hoy? Un fuego totalmente extraño. Le atribuyen al Espíritu Santo nuevas revelaciones, palabras que Jesús no ha dicho, palabras que Jesús no enseñó, pero se le atribuyen a Él. Manifestaciones que Él no manifestó cuando estaba con los discípulos ni con la iglesia primitiva, pero se le atribuyen a Él. La risa santa se lo atribuyen al Espíritu Santo. Y un sinfín de doctrinas no bíblicas que se le atribuyen a, hermanos, lo que han hecho con el Espíritu Santo es terrible. En nombre del Espíritu Santo. Mas sin embargo, el Espíritu Santo, hermanos, no habla sus propias palabras, sino que nos lleva a las palabras que ya fueron dichas mucho tiempo atrás. De hecho, Dios quiere que regresemos en la palabra de antaño. Han pasado cientos de años desde que tenemos las Escrituras, ¿no es así? Mas sin embargo, aquí podemos ver algo, hermanos, que la palabra sigue vigente. La palabra aún está, hermanos, obrando. Así que el Espíritu eres el maestro de la verdad que habita en el creyente, ilumina la palabra de Dios en la mente de los cristianos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Yo durante mucho tiempo, yo estuve en una iglesia donde yo le enseñaba a la gente que la señal del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Y si Él no ha hablado en otras lenguas, es que no tiene el Espíritu Santo. ¿Cuánto daño hice en nombre del Espíritu Santo, hermano? Y me siento arrepentido. ¿Sabes por qué? Porque eso trae un juicio severo. Un juicio, hermano. Usar el nombre de Dios como predicador para atribuirle a Dios doctrinas y palabras que Él no ha dicho, hermanos, es severo. Un mayor juicio hemos de recibir nosotros que estamos en el púlpito. Mas sin embargo, yo lo hice a su debido tiempo. En mi ignorancia me he arrepentido y me sigo arrepintiendo. Y mi clamor es siempre: Señor, no impide que salga de mi boca otras doctrinas falsas. Pero ahí está, una doctrina que no está en las Escrituras. La señal del Espíritu Santo es que tú crees, es que guardas los mandamientos de Dios. No necesitas revolcarte en el suelo, ni darte piruetas, ni vomitarte. Tienes el Espíritu Santo, tienes paz, tienes gozo. Tienes el Espíritu Santo, amas al Señor, guardas sus mandamientos. Es la señal de que tienes el Espíritu Santo. Que no te engañen, que porque no has experimentado manifestaciones y no sé cuántas cosas te hagan dudar. No, tenemos el Espíritu Santo si nosotros creemos en Cristo. Si lo amamos de todo nuestro corazón. Tiempo atrás yo hubiese considerado este culto como un culto aburrido. Yo juzgaba los otros cultos de otras iglesias y decía: no, qué aburridos. No, aquí hay avivamiento, aquí hay fuego, hay poder. Porque todos están gritando, están dando giros. No, no es así. Cuán equivocado estaba. Donde está el Espíritu Santo hay orden. Donde está el Espíritu Santo se atiende a la palabra, se busca la palabra, porque es lo que hace el Espíritu Santo. Habla las palabras de Dios, no las suyas propias. Así que Jesús les prometió el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros hoy y está con nosotros hoy. Versículo 27, Jesús les dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Todos nosotros queremos paz. Yo lo sé, tú estás buscando paz. Estás buscando un alivio a tus problemas, porque cada día tenemos problemas. De hecho, no solo tú, todo el mundo está buscando lo mismo.
De hecho, la conversación del mundo, ¿qué es? Paz. Paz en las naciones. Firman tratados los gobernantes para que haya paz en ciertas regiones, pero ni siquiera con eso es suficiente. Los políticos prometen paz. La gente quiere estar tranquilo y en paz de tanto ruido que hay en este mundo. Por eso hay gente que sale y que diga: no, para que tú tengas paz, haz las paces contigo mismo. Perdónate a ti mismo lo que hiciste en el pasado, para que tengas paz en tu vida. Por eso hay gente charlatana que en lugar, hermanos, que no tiene nada, no trae nada de paz lo que dicen. No lleva a la verdadera paz. Tenemos a la policía, ¿verdad? ¿Qué busca la policía? Mantener la paz. Queremos que la policía haga bien su trabajo y que detengan a los delincuentes para que haya ¿qué? Paz. El jueves nosotros estuvimos platicando sobre este tema. ¿Por qué nosotros ponemos seguro a nuestras casas cuando salimos? ¿Por qué ponemos cámara de seguridad? Porque hay personas que no aman a Dios. Por lo tanto, no guardan sus mandamientos. ¿Por qué hay policías? Porque hay gente que mata a su prójimo, que estafa a su prójimo, que lastima a su prójimo, porque no ama a Dios y por eso no guardan sus mandamientos. Es lo mismo. La gente busca paz, buscamos la paz. De hecho, aun cuando nosotros morimos, ¿qué es lo que decimos a la gente que fallece? Que descanse en paz. Pero no importa cuánto la gente persiga la paz, no la va a alcanzar. No la van a encontrar en este mundo. El dinero no te va a traer paz. La estabilidad económica no te va a traer paz. La política no te va a traer paz. Al final, todo esto es simplemente una ilusión, como en un desierto. Te hace creer que está allí, pero realmente no lo está. La verdadera paz, la paz bíblica, no depende de las circunstancias de esta vida, sino que está por encima de las circunstancias. Y esta paz no se encuentra en este mundo, sino que la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no se las doy como el mundo la da. No se turbe. El Señor se preocupa por sus discípulos. No se agiten. No se preocupen. No tengan miedo. Les voy a dejar mi paz. Esta paz que yo les dejo está por encima de las circunstancias. Está por encima de los problemas. Está por encima de la enfermedad. Está aún por encima de la muerte. Pero no tengan miedo. Pero ellos ya tenían miedo. Ellos ya estaban turbados, ya tenían miedo. Y Jesús, una con otra palabra, les dice: no tengan miedo. Mira, les voy a enviar el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él va a ser otro consolador que va a caminar con ustedes, que los va a guiar a toda la verdad. No tengan miedo. Pero esta paz está por encima de los problemas. Pablo nos lo dice en Filipenses 4:11 al 12. Vamos a empezar el 10. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os falta la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir. ¿Cómo define el mundo la paz? La paz, el mundo define la paz como el no tener preocupaciones, como el no tener problemas,
como estar tranquilo, ¿no? El poder dormir quietamente, el poder conciliar el sueño. Si tú no tienes ninguna preocupación, no, tu alma está en paz, tu vida está en paz, pero esa paz termina cuando llegas a tu casa y ves a tu esposo borracho. Esa paz termina cuando llegas a tu casa y ves a tu esposa molesta. Esa paz termina cuando llegas a tu trabajo y ves a la cara de tu jefe. Para la paz, para la mayoría de la gente, significa que no hay guerras, no hay problema, no hay riña, no hay desacuerdo, no hay nada, o sea, hay paz. La consideran la ausencia de cualquier conflicto o confusión que altere la paz mental. Pero ese tipo de paz es una paz incompleta, hermanos, porque la paz verdadera es mucho más que la ausencia del conflicto. Y los incrédulos no pueden encontrar esta paz. No la entienden, no la pueden buscar y no la buscan en el lugar correcto. La paz de Dios protege a cada creyente de la ansiedad, de la duda, del miedo y de la aflicción. No estamos hablando de la paz con Dios, porque ese es otro tema. Estar en paz con Dios significa de que Dios ya no es mi enemigo, sino mi amigo, su hijo. Pero que estamos hablando de la paz, hermanos, sobre las circunstancias. Aquella paz que, aunque, hermanos, hay problemas, dificultades, disturbios, nos guarda de la ansiedad, de la duda y del miedo. No solamente nos guarda sobre estas cosas, sino que triunfa sobre ellas. Esta es la paz que Jesús le ha prometido a cada uno de nosotros. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que, aunque la muerte esté por delante, no hay temor. Romanos 14:17, la palabra nos enseña: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dios, hermanos, es la única fuente de paz, de la paz verdadera. Por eso en Romanos 15:33 podemos leer: el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Debemos mirar a Cristo en todo momento, en toda circunstancia, no solamente cuando nos va mal. Hay personas que solamente voltean a Jesús cuando va mal y otras solamente cuando les va bien. En todo momento pon tus ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Solamente mirando a Cristo tendremos paz y confianza en medio de la dificultad y de la tribulación. La ansiedad no nos ha de ganar, porque si nosotros mantenemos nuestra mirada en Él, somos, mis amados hermanos, guardados por su Espíritu Santo. 28-31. Oísteis que yo os dije: me voy y vendré a vosotros. Si me amareis, os regocijaríais, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Jesús se encarna, toma forma de hombre, y esa es la humillación, ¿no? Él se humilló siendo en forma de Dios, tomando forma de hombre. Pero Jesús, al venir a la tierra, Él anhelaba regresar con el Padre. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, deja el cielo, un gozo indescriptible que Él tenía junto con el Padre, Él lo abandona por nosotros. Pero desde el momento que Él vino,
Él estaba en perfecta comunión con el Padre, pero desde que Él se hizo hombre en su humillación, Él anheló regresar con el Padre, con aquella gloria que tuvo con Él antes que el mundo fuese. Y aunque Él no tenía pecado, Él tenía debilidades normales como la que tenemos nosotros. Él, hermanos, se cansaba, tenía necesidad de dormir, le daba hambre, le daba sed. Es más, lloraba. Pero Él quería regresar a la plenitud de la gloria que Él tenía toda la eternidad en la presencia del Padre. Él quería regresar junto al Padre. Y eso lo vamos a ver en unos capítulos más adelante. Por eso Jesús en Juan 17, 1 y 5, Él ora diciendo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo glorifique a ti. Versículo 5: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él anhelaba regresar a la gloria. Pero, hermanos, es aquí donde Jesús dice una de las palabras más targiversadas por muchos grupos religiosos que niegan a Jesús como Dios y su igualdad con el Padre en cuanto a su divinidad. Porque el Señor dice: ya que el Padre es mayor que yo. Dice el testigo de Jehová, Jesús no es Dios, el Padre es mayor que Él. Versículos anteriores, Jesús una y otra vez, Él había declarado su igualdad con el Padre en cuanto a su divinidad. Por ejemplo, en Juan 10:30, Él declara estas palabras: yo y el Padre, uno somos. Y con esto Él está declarando que la misma naturaleza que tiene el Padre, o sea, Dios, también Él es Dios. Él no iba a negar algo que ha dicho, que ha enfatizado una y otra y otra y otra vez en los evangelios con sus discípulos. En estos versículos, en estas palabras, Él no está negando su igualdad con el Padre en cuanto a su divinidad, sino que Él se refiere a su ministerio terrenal, a la vida que Él estaba llevando aquí en la tierra. Porque en ser y en esencia el Padre y el Hijo son eternamente iguales. No hay diferencia. Lo que es el Padre es el Hijo. Lo que es el Hijo es el Padre. En Juan 1:1 se nos enseña: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan desde el capítulo 1 nos enseña que el Verbo tiene la misma naturaleza que Dios. O sea, Él es también Dios. Así que Él no estaba negando su igualdad con el Padre, sino que Él se refería a su función, al papel que Él estaba llevando en su ministerio terrenal. Porque Él, voluntariamente siendo el Hijo, igual en divinidad con el Padre, se somete a su voluntad en la encarnación. De hecho, Él lo había dicho antes en Juan 5:19. Por eso Jesús, respondiendo, les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. En pocas palabras, mis amados hermanos, Jesús está diciendo sobre su ministerio terrenal. Él, tomando forma de hombre, Él se somete, se sujeta al Padre para obedecerle en todo. Él no vino a hacer su voluntad sino la del Padre, pero eso no lo hace inferior o un Dios diferente o inferior. No, Él es el mismo Dios trino, y en igual de esencia y divinidad con el Padre. Y es lo mismo ejemplo con el esposo y la esposa. Hay muchos que ven una diferencia. No lo hay. Lo que hay es roles distintos. Pero el hombre no es superior que la mujer, ni la mujer inferior que el hombre. Son iguales ante Dios en dignidad,
pero diferentes en funciones. A eso se refiere Jesús aquí en su encarnación, que Él vino para hacer la voluntad del Padre. Mas sin embargo, muchos no lo entienden de esa forma y caen, hermanos, en el error y en la herejía. La palabra del Señor les dice: no hablaré mucho más con vosotros. Y cuando Jesús les dice esto, le estaba recordando que pues le quedaba poco tiempo con ellos en la tierra. Jesús sabía lo que iba a ocurrir, estaba consciente. No fue, la muerte de Jesús no fue coincidencia, no fue sorpresa. Hermanos, Él sabía con exactitud cuánto tiempo le quedaba, cuánto tiempo tenía con los 11 antes de llegar su enemigo para prenderlo. Por eso dice: porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Y es que Jesús siempre estuvo en conflicto con Satanás, y siempre ha estado en conflicto con Satanás durante toda su vida ministerial, y aún el día de hoy Satanás es enemigo de Dios. Cuando Jesús era un niño, Satanás incitó a Herodes para matarlo, ¿no es así? Y muchos niños murieron en ese evento. Una lamentación como nunca se había escuchado. Cuando el ministerio de Jesús estaba comenzando, Él es llevado al desierto para ser tentado por Satanás, ¿no es así? Pero no acaba allí. Satanás estuvo presente toda su vida ministerial, terrenal del Señor. Y las obras de Satanás terminaron en el Getsemaní. Estamos a pocas horas, hermanos, del conflicto en el fin del conflicto entre Satanás y Jesús. Estamos a pocas horas, hermanos, a que Cristo triunfe victoriosamente sobre el diablo. Pero para Satanás él iba a tener éxito. Él buscaba matar a Jesús, pero él no entendía que haciendo esto iba a acarrear su propia destrucción. Él no lo podía entender. Lejos de que Jesús sea víctima de Satanás, Satanás fue su propia víctima. En 1 de Juan 3:8 se nos dice que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Y en Hebreos 2:14 se nos dice que para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Así que la cruz marcó la derrota final de Satanás. Y aunque él no iba a ser juzgado, sino que hasta la segunda venida, la cruz marcaba su total derrota. Él ya no tiene poder sobre nosotros. Ya no tiene poder sobre nosotros. No más de la que Dios le permite tener. No más de la que Dios le permite poseer. Satanás tiene una autoridad de parte de Dios. Y él ha de ser juzgado. Él ya ha sido condenado. Solo está esperando la sentencia. Y él lo sabe. Y él quiere arrastrar todas las almas que él pueda con él junto a la perdición. Él no descansa. Él es como un león rugiente buscando a quien devorar. Con él no puedes platicar. Con él no puedes hacer trato. Él es maligno. Él es el diablo desde el principio. El acusador de nuestros hermanos, de nosotros mismos. Pero Jesús declara que él no tenía nada en él. Jesús dice: él no tiene nada en mí. Él se refiere a Satanás. Está diciendo que el diablo no puede hacer reclamaciones legales contra Jesús. Él no puede acusar a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no tiene pecados. Jesús nunca fue de este mundo. El diablo solamente podía retener a Jesús si tuviese una acusación en su contra, pero no tenía nada. Jesús, al no pecar, Satanás no podía hacer ninguna reclamación legal contra el Señor. De igual forma, hermano, si nosotros estamos muertos al pecado y vivos en Cristo, Satanás ya no hay nada de él en nosotros. No le pertenecemos. No somos de él.
Para que Él pueda tocarnos, primero tiene que ir a nuestro Señor y Rey para pedir permiso. Y eso una y otra vez el Evangelio nos lo enseña con Job, con Pedro. Cuando el Señor le dice, mira, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo. Y ahí el Señor le permite que Satanás zarandea a Pedro como a trigo. Pero Satanás primero tuvo que ir a pedir permiso a Jesús porque Pedro no le pertenecía. No era de él, era de Jesús. Porque Jesús los había guardado, eran de Él, habían creído en Él. La cruz, hermanos, no es la victoria de Satanás, sino la de Cristo. Él iba a demostrar su amor por el Padre, haciendo todo como el Padre le había mandado. Y Él dice a los discípulos, regocíjense. Si me aman, ustedes tienen que regocijarse porque yo voy al Padre. Gócense que yo regreso a mi gloria. Pero no los dejaré huérfanos, no estarán solos. Yo rogaré al Padre y en mi nombre mandará al otro Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Y llegando aquí, hermanos, en estos últimos versículos, le dice a los discípulos, levantaos, vamos. Levantaos, vamos de aquí. Se están quitando del aposento alto. Están saliendo del aposento alto. Están yendo a Getsemaní. Y en el camino, Él va a seguir enseñándoles en el camino, mientras Él va rumbo a Getsemaní. Así que estamos muy cerca de ver la crucifixión de Jesús. Yo creo que va a ser de mucha bendición para nosotros. Pero para Jesús su muerte representaba gozo. Hebreos 12:2. Lo podemos leer. Para Jesús la muerte no era un pesar, no era algo que no quería hacer. Para eso Él había venido. Para Él era un gozo. Dice, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabes qué, hermanos? Te digo algo, que el camino a la alegría y al gozo eterno atraviesa el camino del sufrimiento. La palabra nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. John Piper escribe de la siguiente manera: primero la agonía de la cruz, entonces el éxtasis del cielo. No hay otro camino. La corona era el precio, murió para obtenerla. Entre nosotros y el gozo eterno, entre nosotros también y el éxtasis del cielo está el sufrimiento. ¿Algunos de ustedes han gustado la película del peregrino? Al final el hombre, no me acuerdo cómo se llama, el otro que acompañaba a Cristiano, él no quiso nadar, o sea, él no quiso nadar las aguas para llegar a la ciudad celestial, sino que toma un bote y tranquilamente cruza, evitando así la fatiga, el trabajo, el sufrimiento. No, eso no, nosotros no hay forma de hacerlo. Se nos ha prometido, así como la vida eterna, también el sufrimiento que el mismo Señor padeció. No hay forma de evitarlo. Y entre más pronto lo sepamos, mejor, para que cuando venga la tribulación no digamos, Señor, a mí me dijeron que todo era paz y felicidad y gozo. No. El creyente sufre, pero Dios le ha dado paz que sobrepasa todo entendimiento. Y muchas veces el cristiano ha de sufrir injustamente, y es lo que más duele, ¿no? Sufrir injustamente. Pero es que es así. Entre nosotros y el cielo hay un camino de tribulaciones. Pero, hermanos, el gozo eterno que nos espera, como dice John Piper, el éxtasis del cielo vale el precio. No estamos hablando de un gozo terrenal o circunstancial que durará 1 año, 2 años, 10 años, será eterno. Sigamos luchando, sigamos esforzándonos. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de verdad, que el Espíritu Santo nos lleva domingo a domingo, semana tras semana, para estudiarla, conocerla, amarla.
Pero no solamente lo escuchemos, sino pongámoslo por práctica. Que el Señor nos ayude realmente a hacerlo, hermanos, por medio de su Espíritu. Oremos al Señor, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por darnos a tu Espíritu Santo. Nosotros, Señor, no te hemos visto, no conocemos tu rostro. Pero el Espíritu Santo, Padre, nos ha enseñado todo acerca de ti, de tu amor por nosotros, de tu sacrificio en la cruz y de todas las preciosas verdades y consuelos que nos has dejado en tu palabra. Tus mandamientos, Señor, no son una carga para nosotros. Anhelamos guardar tus mandamientos y te pedimos perdón, Padre, porque muchos de nosotros sabemos más de lo que hacemos. Ten piedad y misericordia. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Que el Espíritu de verdad que mora en nosotros pueda exhortarnos, guiarnos, redarguirnos por medio de tu palabra. Nosotros somos templo de tu Espíritu. Y la palabra nos enseña que no solo el Espíritu mora en nosotros, sino tú, Señor Jesús, estás con nosotros. Tu palabra es verdad cuando le dijiste a tus discípulos: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No iban a estar solos ni un día, ni un segundo en este mundo. De la misma forma como nosotros tampoco estamos solos. El mundo con su ruido puede por un momento, Señor, impedir que escuchemos tu voz, pero no significa que tú no estés con nosotros. Si te amamos, si guardamos tus mandamientos, es la señal de que el Espíritu habita en nosotros. Y claro, esta es la señal, Padre, estamos aquí. Pudimos hacer muchas otras cosas, quedarnos en la casa viendo una serie, ir a otro lugar, pero preferimos venir aquí. Porque sabemos que tú estás aquí. Porque, Padre, queremos aprender de ti. Porque te amamos y te necesitamos. Porque no somos autosuficientes, no podemos por nosotros mismos. Porque hay una eternidad que nos espera, hay un cielo que nos espera, pero también un infierno al que debemos evitar. Pero, Padre, no es el temor que nos mueve, sino el amor a tu nombre. No es el miedo, Señor, que nos mueve a venir aquí, sino el amor por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Perdona, Señor, nuestros pecados. Fortalece nuestros corazones. Guíanos a la verdad, que tu Espíritu Santo obre, Señor, en nuestra vida. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, en el nombre de